Bienvenidos a Barman in Red. Espero que estéis muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Mirad. Joder, no me guionizo nada y luego tengo que estar enrollándome aquí como vamos. Voy a hacer un... Me habéis preguntado muchas veces que cuántas botellas necesitáis para poder haceros bastantes cócteles. Sin pasarnos, o sea, cuáles son las 5 mejores botellas, las 10 mejores destilados, los 5 mejores licores, para poder hacer un conjunto de recetas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un tutorial básico. Luego, si queréis y os va gustando esto, lo voy a hacer con las bebidas de alta graduación, el primero, que es lo básico cuando vamos a montar, nos queremos montar un bar en casa, tener unas botellitas, pues voy a hacerlo con todo, ¿vale? Pero voy a ir desde lo más básico, para que os sirva el tutorial, para que no me enrolle yo aquí y no sirva para nada. Me lo habéis preguntado, me habéis dejado bastantes comentarios sobre eso y creo que lo debo hacer. Si os gusta, bien, cuando lo voy a hacer con esto, lo voy a hacer con herramientas, lo voy a hacer con vasos, pero muy básico, que te montes un bar en casa, que puedas hacer un montón de recetas con 10 botellas, por ejemplo. Y voy a empezar, he seleccionado 5 básicas de destilados de alta graduación, que es lo que nos va a dar el cuerpo a muchísimas recetas. Entonces voy a empezar, he seleccionado el vodka, que es la más conocida y con las que se pueden hacer muchas recetas. Cuidado, a lo mejor en un país es menos conocido el vodka y es otra bebida más conocida, el whisky, la ginebra, pero os lo digo por norma general. Lo que más se vende es el vodka a nivel mundial. Bueno, no, hay una bebida coreana que me parece que se llama Baiji o algo así, sí, ya no me acuerdo. Sí, pero bueno, que es la que más se vende. Hay un brandy filipino que también es el que más se vende, pero en esas no voy a entrar, en ese tipo de bebidas, ¿vale? Voy a entrar las que podemos encontrar en cualquier tienda, supermercado, cualquier tiendecita que entremos y no nos dé problemas de encontrar un vodka, no vamos a tener problema, un ron, un whisky tampoco, ¿vale? Voy a entrar en esas bebidas y voy a seleccionar las 5 que creo que debéis de tener. Entonces, cuando vayamos a comprar, yo voy a poner esta botella porque no voy a llenar esto de botellas, pero voy a poner, por ejemplo, el Absolut Vodka, que es muy conocido. Está el Smirnoff, también es muy conocido, usar la que queráis, ¿eh? Yo no recomiendo marcas, vamos, os las pongo porque tengo que poner ahí una botella para que la identifiquéis. El vodka normalmente es transparente, cristalino. En el mismo stand o lo que sea donde estén puestos los vodkas, os podéis encontrar uno que ponga citron, otro que ponga pera, pears, otro que ponga raspberry, ¿vale? Entonces estos los tenéis que descartar. ¿Por qué? Tenéis que seleccionar, para empezar a montar nuestro bar y no liarnos, porque no os quiero liar para nada, un vodka neutro, un vodka normal, ¿vale? Enseguida se va a identificar si está saborizado porque viene en otro color, tiene que poner aquí el sabor, o sea que lo tiene que identificar. Si compráis uno de estos, joder, me voy a comprar uno de pera o me voy a comprar bueno, este se puede utilizar más, pero vamos, un citron, un vodka cítrico. No quiero que luego os encontréis con una botella y se os ponga cara de gilipollas y no encontréis, nada más que encontréis 4 recetas para hacer 4 cócteles que además a lo mejor ni os gustan, ¿vale? Saborizados de momento no. Luego si queréis más tutoriales medio, superior o masterclass, me da igual, lo vamos haciendo, depende de cómo acojáis este tipo de vídeos. Entonces, un vodka neutro, porque quiero que os sirva el vídeo, ¿de acuerdo? Neutro, vale, perfecto. Luego nos vamos a ir con la segunda bebida. ¿Por qué cojo de alta graduación? Porque con esto le vamos a dar el cuerpo, porque con este tipo de 5 botellas que os voy a seleccionar, tenéis cientos y cientos y cientos de recetas. Sabréis cualquier libro de recetas y os aparecen un montón para poder hacer y combinar y disfrutar de ellas. Luego nos vamos a ir con un ron. La marca que os dé la gana. Un ron, os vais a encontrar con un ron blanco, con un ron dorado añejo. A ver, más rones por aquí. Os vais a encontrar
con un ron negro, un ron black, os vais a encontrar algún ron más, sí, por aquí, mira. Ya sabéis que yo preparo un poco los vídeos, lo justo, un ron especiado. ¿Cuál tenéis que seleccionar? Lo suyo es que seleccionéis un ron blanco. Un ron blanco para mí es el que tenéis que seleccionar. ¿Por qué? Porque es el más joven, es el más bravo, es el que menos matices tiene. No os tenéis que comer la cabeza. Cuando estáis empezando y no sabéis mucho de esto, tenéis que ir a tiro hecho y no volveros loco. Esto es muy fácil. Un ron blanco, pum, tenéis para hacer mojito, daiquiri, un montón de recetas, ¿eh? Y no os tenéis que complicar la vida con otro tipo de ron. O sea que ya tenemos un vodka original, vodka neutro, tenemos un roncito blanco. Luego nos vamos a ir con whiskies, que es la otra bebida que he seleccionado. Entonces un whisky tenéis americano, un Tennessee, el Jack Daniel, tenéis un escocés, el Johnny Walker, que es muy conocido, otro bourbon, el Wild Turkey, también es muy conocido. Tenéis también whisky irlandés. Entonces, ¿ya por qué me iría? Para empezar, seleccionaría entre estos dos, entre un escocés y un Tennessee, un americano, ¿vale? Personalmente a mí me gusta mucho el Jack Daniel para combinar. Para hacer combinados me gusta mucho, pero vosotros elegir entre estos dos el que os dé la gana. Yo me quedaría con el Jack Daniel, pero ahí lo dejo. Si en algún país es muy caro el Jack Daniel, pues bueno, pues compráis otro, compráis uno que se hace ahí en vuestro país y ya está. Tampoco os compliquéis mucho la vida. Luego nos vamos a ir con una ginebra. Es que lo quiero hacer muy básico para no liaros. Una gin o una ginebra, ¿de acuerdo? Va a poner aquí gin, va a poner ginebra. Sé que hay una diferencia entre gin y ginebra, pero ya lo explicaré porque no es para este tutorial, que es muy básico. Entonces, una ginebra, ahora mismo tenéis ginebras de fresa. Aquí tengo ya una. Bueno, aquí tenéis una ginebra de fresa que vienen saborizadas ya también, porque tanto las ginebras como el whisky los están saborizando, pero es que os vais a quedar con una ginebra de fresa ahí, a lo mejor para hacer 5 cócteles o 3 cócteles o 2. Entonces, comprar una ginebra normal y corriente. Yo de las ginebras soy más partidario de las ginebras inglesas, que a mí me gustan mucho, pero bueno, cada uno que seleccione la que os dé la gana. Luego nos vamos a ir con un tequila. Mirad, tenéis, pues normalmente son dos tipos de tequila, o tequila blanco o tequila reposado. Y un tequila blanco, ¿vale? La marca que os dé la gana. Por ejemplo, José Cuervo, sé que hay tequilas buenísimos y tequilas mucho más caros y pero es que en cualquier tienda que entro está el tequila este. El José Cuervo lo encuentras en todos lados. Si os fijáis, os he puesto ahí unas botellas que ya tocaremos otras marcas de tequila, de whiskies y de todo lo que queráis, con notas de cata y tal, que podrían ser ya tutoriales o masterclass, pues medio superior, ¿vale? Entonces yo entre estas, prácticamente yo me quedaría, fijaros, en esta me quedaría más con el reposado. Se utilizan indistintamente. Incluso cuando leéis una receta, en la receta que lleva tequila te pone simplemente tequila. En las otras pueden especificar un poquito más, pero aquí te pone tequila. Pues un reposadito. Aparte que la diferencia de precio yo lo que veo aquí más o menos van igual, ¿eh? Entonces, pues bueno, un tequila reposado. Y al que le guste blanco, pues un tequila blanco. No os compliquéis la vida. Que este vídeo quiero que sea muy, muy plano, ¿eh? Muy sencillo. Fijaros que bien se identifican las 5 botellas, ¿eh? Tequila, gin, whisky, ron y vodka. Se identifican muy bien, no os vais a liar nada, no os va a complicar la vida, que es de lo que se trata. Vais a abrir cualquier libro, pum, vais a ir a cualquier destilado, en cualquier libro, en el mío, en el que sea aquí, tequila, vais a tener un montón de bebidas con tequila. Vais a ir a whisky, vais a tener un montón de bebidas con whisky para hacer cientos de ellas. Muy facilito, no os va a complicar la vida. Quiero que el tutorial sea justito, sea corto. Y ahora nos vamos a ir. Luego el siguiente que voy a hacer es
otros 5 licores. Cuidado, no discrimino el pisco, por ejemplo, no discrimino la cachaca, ¿vale? Esta brasileña, que es el ron brasileño, que se consume mucho. Tampoco discrimino el mezcal, a mí me gusta mucho, pero hay que entender que el mezcal, la cachaza o el pisco en algunos países son más difíciles de encontrar. Por eso no me meto en ese tipo de bebidas. Por ejemplo, en Perú, en Chile, pues el pisco me imagino que es muy fácil de encontrar. El mezcal en México, pues es muy fácil de encontrar. Pero aquí ahí vas a tiendas y tal y no son más difíciles de conseguir. Y lo que quiero es que si vais a hacer el bar en casa, que tengáis algo muy básico. Y con esto es totalmente básico. Tenéis ahí y se pueden hacer cientos de mezclas. Venga, pues el próximo vídeo van a ser otros 5 licores que con estas botellas y 5 de licores vamos a tener para hacer cientos de cócteles, luego añadiéndoles pues jugos, zumos, lo que se nos ocurra, pero ya que lo venden en cualquier tienda. ¿De acuerdo? Venga, espero que os valga. Si queréis que siga haciendo de estos tutoriales básicos, medio, superior y masterclass, pues seguimos haciéndolos. Y que es lo más importante, siempre ser felices. ¡Chao!